¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 7 de Carne Amarga. Mi madre se sentaba en la sala y después de rezar el rosario nos decía que nos quedásemos un rato más porque estaba recordando algo de su vida pasada que nos interesaría. Y empezaba su relato mirando hacia el cielo evocando los tiempos idos. Narraba que cuando era muy joven y vivía todavía en la hacienda de sus padres, llegaron hasta su morada dos muchachos que habían huido de su casa. Habían caminado y vagado durante muchos días. Mientras lo hacían, conocieron a un hombre que se les acercó, preguntando de dónde iban unos muchachos tan solos. Ellos titubearon, no sabían qué contestar, ya que ni ellos mismos sabían dónde iban, ni qué iban a hacer de sus vidas. El hombre dijo llamarse Diego. Tenía una fuerte contextura. Su escaso pelo era tapado con un sombrero de paja. Su mandíbula era prominente. Sus ojos tan oscuros que parecían vacíos y su altura rebasaba mucho a la de ellos, que eran apenas unos muchachos de 14 y 15 años. Al verlos con miedo, se acercó y les dijo con una voz fingida que les prometía llevarlos de paseo a un lugar en que vivirían muy tranquilos. Un campo hermoso, rodeado de árboles. Allí tendrían comida y ropa. Tomó de la mano a cada uno. Se miraron y pactaron seguirlo para ver si realmente les daba algo que les ofrecía. Y viendo que resultaba un escape para sus vidas, ya tendrían dónde vivir. Se sintieron felices y lo siguieron complacidos. Caminaron bastante hasta que encontraron un muelle de tantos que existían en las márgenes del río Guayas. El hombre compró los boletos y subieron al vapor llamado Olmedo. Nunca habían estado en un barco. Para ellos era una novedad. Por eso les entusiasmaba tanto el paseo prometido. Cuando subieron al buque, dieron un recorrido de la proa a la popa, introduciéndolos luego en un camarote donde habían una hamaca y una litera. Él ocupó la hamaca. Los muchachos treparon a la litera. Desde la escotilla miraban el cielo y también cómo el barco se alejaba del puerto. Se sintieron temerosos, se tomaron de la mano y lloraron, acordándose de su madre y hermanos. Rezaron mirando siempre el infinito. No sabían qué les esperaba después de navegar por el río y salir hacia el mar, y ver que todo era tan grande, nunca antes imaginado por ellos. De pronto, todo fue negro. Estaban muy lejos. Las últimas luces de la ciudad las habían dejado hace mucho rato. Pensaban sin decirse nada, si había sido una buena decisión la que habían tomado. Diego empezó a roncar. A ellos no les quedó sino imitarlo, y durmieron profundamente, ya que habían tenido algunos días vagando y se encontraban muy cansados. Cuando amaneció, se restregaron los ojos. Al abrirlos lentamente, se encontraron acostados en la litera, se miraron y le dijo muy despacio el mayor al menor que sería que estaban en una buena compañía, a lo que el otro repuso que no sabía. Ya verían lo que sucedía. Les trajeron un café con unas rosquitas. Las comieron pues el hambre los acuciaba. Luego se asomaron por la escotilla dándose cuenta que se estaban acercando a otro puerto. Diego les comunicó que ya estaban llegando a la provincia del Oro y ya faltaba poco para desembarcar. Vieron cómo al llegar tirando el ancla, bajaron del barco y fueron caminando hasta una tienda en donde el hombrón compró algunas vituallas. Luego se acercó donde el otro hombre que con una sonrisa maliciosa le preguntó quiénes eran. Él no le contestó, pero le pidió prestadas 3 mulas y así, a lomo de mulas, empezó su aventura que los llevaría hasta Santa Rosa, un pequeño poblado en ese entonces. Recorridos varios kilómetros llegaron. Apeándose de las mulas, las amarraron junto a un árbol. Caminaron un tramo hasta que Diego les mostró dónde habitarían. Fue su primera desilusión, porque la casa, bastante destruida, era una choza de madera con techo de bijao. Contaba con 2 habitaciones. La una era la cocina con una mesa y bancos de madera muy rústicos, y en la otra había 2 colchones tirados en el suelo. Ellos ocuparían uno y el otro Diego. Después de la primera sorpresa, los llevó caminando como unos 100 metros. Les mostró un pozo séptico que tendrían que utilizar cuando lo requirieran. Les dio tal asco que empezaron a vomitar. Diego les dijo, no se hagan los finos, este es el campo, las cosas son diferentes.
Estamos en plena naturaleza, ya se acostumbrarán. Los tuvo cautivos un tiempo, obligándolos a trabajar en su finca. Todos los días tenían que levantarse a las 5 de la mañana. El ordeño de las vacas les llamó la atención, y más sorpresa fue para ellos que los sentaran en un banco junto a las ubres para que ellos mismos extrajeran la leche. Les dijo que si no lo hacían, se olvidaran de volver a tomar esa espumante bebida. Se internó con ellos en los matorrales y llegaron a un campo despejado. Ya tenía listo el terreno para la siembra. Les mostró la forma en que tenían que colocar los granos de maíz en los surcos. El sol calentaba. Estaba llegando a su cenit y los chicos sudaban sin poder regresar a meterse bajo la sombra de los árboles. Al fin, se dieron cuenta de que tenían que trabajar como jornaleros, que no contaban con más hombres a su disposición para que los ayudara. Los chicos, asustados, empezaron a pensar en que ese hombre los había raptado, abusando de sus fuerzas porque tenían que trabajar de sol a sol. No existían casas alrededor y tampoco había una mujer que les cocinara, sino que luego de terminada la jornada, ellos mismos tenían que hacerse una sopa con unos pocos granos y fideos que les dejaba para que comieran. No conocían los alrededores, pues nunca los dejaba incursionar y ellos, temerosos, no pisaban fuera de los linderos. Cada día que pasaba notaban que sus cuerpos adelgazaban, se sentían exhaustos, sus fuerzas empezaban a decaer y el individuo les exigía cada vez más trabajo. Mientras ordeñaban las vacas, hablando en murmullos, hacía sus planes para escapar, pero tenían que esperar a que su amo saliera a traer algunas vituallas que necesitaba. Mientras tanto, ellos continuarían trabajando como si nada les pasara por la mente. Fingía que estaban contentos y comían de lo poco que les daba. Al fin llegó el día en que pudieron huir. Miraron sigilosamente al hombrón que preparaba su mula para partir. Entre ellos intercambiaron miradas cómplices porque eso significaba que realizaría un viaje de algunas horas. Era el momento más oportuno, no podían esperar más. Media hora estuvieron dando vueltas para que el hombre estuviera bien alejado. Luego salieron sigilosamente, treparon la alambrada de la finca y empezaron a correr sin rumbo. Lo hacían desesperados, mirando siempre para atrás, temiendo que los encontrase aquel hombre, pues se apartaban alocada y velozmente, saliendo de los límites de la finca donde habían estado esclavizados. Cuando creyeron que estaban fuera de los dominios de aquel ogro, empezaron a caminar. Se dieron un respiro sentándose bajo las ramas de un árbol de capulí. Como tenían hambre, tomaron una vara que encontraron y tumbaron algunos y se los llevaron a la boca. Su dulce jugo los entonó para continuar el camino. Siguieron caminando más tranquilos, mirando alrededor, notando que a unos 200 metros había un claro. Era como si de pronto hubieran cortado los árboles de ese denso bosque. Continuaron a paso más lento, observando que había un camino con acacia en hileras a uno y otro lado. Miraron hacia arriba y no vieron el cielo porque las ramas se entretejían formando un arco. Les dio curiosidad por lo que continuaron caminando, viendo a lo lejos una casa muy grande que estaba en una loma rodeada de árboles frutales. Llegaron a la verja sembrada de madreselvas que subían por las tablas como si quisieran alcanzar la punta. También vieron que corría un plácido río, donde les dio ganas de refrescarse, pero tal era su apremio de entrar a esa propiedad que se olvidaron del baño. Cerca de la verja se hallaba una joven un poco mayor que los muchachos. Ellos la contemplaban, pero tenían miedo de que reaccionara en su contra y los echara. Cuando la muchacha se percató de su presencia, los miró de hito en hito y se dio cuenta que andaban sucios y con la ropa hecha jirones. Los llamó y ellos se asustaron, pero viendo el dulce rostro de la chica, sus grandes ojos azules y su pelo color de miel en una rosca recogida en la nuca que los invitaba a acercarse, fueron junto a ella y les pidieron ayuda, pues tenían hambre. Los incitó a entrar, les dio un cubo con agua. Ellos se lavaron el rostro y las manos, pues pronto les daría de comer. Los iba a dejar en el rellano, pero le pidieron que por favor los dejara entrar porque andaban huyendo de un hombre que los había tenido cautivos. Ella, al ver las copiosas lágrimas que brotaban de sus ojos, los hizo pasar a la cocina y les dijo a la cocinera que les sirvieran un plato de sopa a cada uno con una buena presa y sacaran una bandeja de frutas, pues se los veía cansados y hambrientos.
Los pobres muchachos se relamían de gusto. La joven los miraba con el rabillo del ojo y se apenaba, pues se daba cuenta que esos chicos no habrían comido bien en mucho tiempo. Consumieron todo lo que les sirvieron hasta que se saciaron. Agradecieron mucho a la chica, pero no se movían del asiento. La joven les indicó que se podían marchar, pero ellos, mudos, se oponían a levantarse. Sus cuerpos cansados necesitaban un refugio para dormir un buen rato y ella lo comprendió. Ordenó a una de las muchachas de la casa que les arreglara una habitación, pues ellos se quedarían a dormir esa noche. Una vez en sus camas limpias, durmieron tan cómodos que se despertaron con el canto del gallo, sintiéndose por demás felices y reconfortados con tanta tensión. Luego de que se levantaron, agradecieron a Dios todo lo que les estaba ocurriendo. Salieron de su habitación rápidamente, pidieron un baño. Luego fueron invitados a desayunar, haciéndolo como nunca lo habían hecho. Entró Amparo, invitándolos al jardín que había detrás de la casa. Se sentaron en grandes tocones y les pidió que le contaran su historia. Los muchachos se miraron y empezaron a narrar. El mayor de los hermanos le refirió cómo era su vida en la ciudad y cómo es que habían llegado a ese pueblo que lo consideraba tan lejano. Le contaron también todas las penurias transcurridas en manos de ese ogro, como lo llamaban, ya que se trataba de un hombre fornido y tan alto que ellos parecían enanos junto a él. Con todas las referencias manifestadas por los chicos, la joven se dio cuenta del personaje del que se trataba. Ya le habían dado indicios de que ese hombre que traía de la ciudad niños para hacerlos trabajar sin paga y dándoles escasos alimentos, se servía de ellos, y cuando los veía que habían perdido sus fuerzas y enfermaban, los llevaban a otro pueblo más lejano, abandonándolos a su suerte. Les dijo: han tenido buena estrella al poder escapar, pero ustedes deben de volver a su casa con su familia. No, dijeron ellos. Primero queremos trabajar unos meses para reunir dinero, pues nuestra familia ha quedado en la pobreza. Nuestro padre se fue, dicen que a viajar por el mundo, y nuestra madre trabaja mucho para darnos el pan. Así es que déjenos, noble niña, que nos quedemos aquí. Verá cómo nos portaremos bien. Trabajaremos por una temporada para poder regresar a nuestra tierra. Pasaron los días, y una vez recuperaron sus fuerzas empezaron a ayudar en las faenas agrícolas. Los padres de la joven, apenados, los veía trabajar, pero tampoco los podía tener vagos, pensando quién sabe en qué cosas. Así es que les dieron trabajos hasta que ellos solos siguieran su camino. En la hacienda San Miguel pasaron 3 meses. Todos los días iban al río, se quedaban ratos contemplando las cristalinas aguas. Unas veces estaban tan tormentosos que salían corriendo y decían que ya llegaba el invierno. En otras ocasiones se sentaban en las márgenes del río, cogían piedrecitas y las tiraban, viendo cómo se formaban círculos concéntricos y pensaban en su familia. Se decían que sería bueno regresar, o tal vez quedarse para siempre en aquel lugar tan acogedor y hermoso, junto a esa familia a los que habían llegado a amar. Pero así pasaron los días y los meses. Veía cómo las hojas de los árboles empezaban a amarillar y caían abundantemente sobre la hierba húmeda del rocío. Se anunciaba la llegada del invierno. El calor aumentaba día a día. Amparo les había comentado que el río en varias ocasiones se había desbordado, que todos temían por sus vidas. Toda su familia tenía que emigrar a tierras más altas, cerca de Zaruma, donde poseían otra hacienda que estaba lejos del río. Los chicos empezaron a tener temor por todo lo que les contaba y por miedo a la naturaleza, que se la mostraba como devastadora. Decidieron volver a su tierra. El día que se fueron, se despidieron con lágrimas en los ojos. Los padres, con su cara benigna, y la joven que los había acogido, les habían preparado provisiones para el camino. Llevaban ahora una maleta con sus pertenencias, pues en ese lugar les habían pagado por su trabajo y habían logrado ahorrar algún dinero, que les serviría para cuando llegaran a la gran ciudad. Miraron para atrás, hicieron adiós con la mano, mientras la joven seguía observando desde la verja del jardín con ojos amables y amorosos hasta que los perdió de vista. Siguieron hasta Puerto Bolívar, pero temiendo encontrarse con su antiguo amo. Caminaban rápido. Sombreros de paja les tapaban el rostro, mirando furtivamente a diestra y siniestra.
pero sintiéndose más fuertes y seguros cuando se embarcaron en el vapor Olmedo. Ya estando en sus hamacas cómodamente acostados, contemplando cómo la noche caía, veían rielar las estrellas. Se pusieron a soñar con su vida futura de cómo sería al desembarcarse, y así quedaron dormidos profundamente. Salió el sol lentamente, mientras escuchaban los ruidos normales de los marineros y la algarabía de los viajeros que abrían los ojos y bostezaban ruidosamente. Despertaron. Había pasado algunas horas. Se sentían tranquilos, pues pronto desembarcarían. Miraron por la escotilla y todavía se veían lucecitas encendidas en la ciudad. Poco a poco se fueron apagando y llegaron al muelle. Así mi madre terminó su relato. Le preguntamos entonces si había vuelto a saber algo de los muchachos y nos dijo: ya esos niños deben ser unos hombres mayores que ustedes. No sé qué habrá sido de sus vidas después. Supongo que habrán aprovechado porque aprendieron a trabajar. Eran buenos muchachos. Espero que la vida no los haya cambiado. Mi madre no imaginaba que la vida daría vueltas y que luego los encontraría nuevamente en otras circunstancias. Gracias amigos por acompañarme en el capítulo 7 de Carne Amarga. No se olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like.